Muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Viviana Paz Mejía. Soy estudiante de licenciatura en biología con énfasis en medio ambiente. Pertenezco al grupo 25RE4 de la materia Seminario Investigativo. Muy buena tarde para todos y todas. Mi nombre es Daisy Fabiola Giraldo Rivera. Pertenezco al grupo 25R2 de la materia Seminario Investigativo. Soy estudiante de licenciatura en biología. Muy buenas tardes, mi nombre es Yamilet Mancilla Balanta, pertenezco al grupo 25R2 del Seminario Investigativo y soy estudiante de licenciatura en Artes Plásticas. Cuando pretendes ir a un lugar, es mejor utilizar un mapa, un sistema de navegación o posicionamiento global, es decir, un GPS o una aplicación derivada a ella, para que te guíe a través de la ruta. Hernández Sampieri. Siguiendo este maravilloso consejo de Sampieri, nos surge una pregunta. ¿Cuál es la importancia del problema en los métodos mixtos de la investigación? La importancia del problema en los métodos mixtos de la investigación es que se debe partir por una idea si queremos investigar. De acuerdo con Sampieri, la investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado del objetivo de ampliar su conocimiento. Existe una gran variedad de infinitas posibilidades que permiten iniciar con las propuestas de investigación, como por ejemplo, experiencias y necesidades, ya sean propias o ajenas, los libros, artículos de revistas, los periódicos, programas de radio, de televisión, internet, entre otros. Después es fundamental indagar los estudios previos para evitar temas que ya se han investigado tan a fondo que se conocen ampliamente. Después se debe estructurar con mayor claridad la idea de investigación, seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. Una vez que se tenga la idea, se hace necesario buscar la ruta que nos lleve a la investigación. Puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Lo relevante es encontrar cuál es el mejor camino para realizar la investigación, ya que ninguno de los tres enfoques es mejor que el otro. La clave está en escoger el adecuado para alcanzar el objetivo de la investigación. Según Sampieri, la ruta cualitativa busca la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que la cuantitativa pretende de manera intencional acotar la información. Y por supuesto la mixta procura la recolección y el análisis de datos cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, implementados en consecuencias paralelos o mezclados desde el planteamiento. Entonces, según esto que acabamos de hablar, las rutas entre sí siempre van a estar muy unidas para poder llevar a cabo un proceso de investigación. En ese orden de ideas, le doy entonces la palabra a mi compañera Daisy para que nos dé su opinión acerca de esta pregunta. Bueno, es importante hacer énfasis en que ninguna ruta es más importante que otra. Las tres están, o los tres enfoques están interrelacionados y tienen puntos en común. También es importante anotar que las rutas o los enfoques surgieron a partir de los paradigmas o las corrientes de pensamiento, como el empirismo, el positivismo, el constructivismo, el estructuralismo, entre otros. Estas dieron origen a la ruta cualitativa, cuantitativa y mixta. Eh, en realidad, la ruta mixta es como una especie de híbrido, es lo que sostiene Sampieri, en las que suelen integrarse el método cualitativo y el método cuantitativo. Entonces,
estos dos enfoques suelen integrarse en la ruta mixta en el planteamiento del problema, en el diseño de la investigación, en el muestreo, en la recolección de los datos y los procedimientos de análisis. Son los puntos donde estas dos rutas se integran. Sampieri también sostiene que la ruta mixta se puede escoger o es aconsejable escogerla cuando se necesita de una profundidad mucho mayor en una investigación y que esta también requiere de recursos humanos y en muchas ocasiones también de recursos económicos. Entonces, que dependiendo como de ese valor agregado que se le quiera dar a un proceso de indagación, pues se puede escoger este tipo de ruta. Entonces, yo le voy a dar el paso a mi compañera, quien también nos va a hablar al respecto. Bueno, los métodos mixtos es una metodología de investigación que consiste en recopilar, analizar, integrar tanto la investigación cuantitativa como cualitativa. Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación y que no podría dar cada uno de diferentes maneras o de modo separado. Por otro lado, también podemos agregar que es la combinación perspectiva de la investigación cualitativa y cuantitativa que permite un estudio mismo de los objetivos para darle profundidad a un análisis, cuando las preguntas de investigación son complejas. El uso de los métodos de investigación mixtos son para dar explicación de un fenómeno cuando un enfoque u otro no alcanza a resolver las problemáticas planteadas. El objetivo es reflexionar sobre los métodos mixtos desde una perspectiva epistemológica y que garantiza un enfoque que integra todos los procesos. La fórmula como búsqueda de investigación mezcla o combina métodos cualitativos y cuantitativos que al final dan una fortaleza en la investigación la cual es requerida en determinado tiempo. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito sobre el estado del arte. Dentro del estado del arte hay unas palabras importantes o claves que vamos a poder nosotros ampliar un poquito. Vamos a iniciar con la teoría. Bueno, antes de pues enfocarnos en la teoría, pues es válido hacer el siguiente comentario de Calvo en 1992, que cita lo siguiente, que los campos teóricos y metodológicos de indagación se construyen a partir de la reflexión y la lectura crítica de las indagaciones o de las investigaciones revisadas y sus resultados. También afirma que las indagaciones se desarrollan en diferentes espacios que proponen preguntas epistemológicas, pueden ser también pedagógicas o metodológicas. Ello significa que el indagar ha de tener en cuenta diferentes opiniones que intervienen en los procesos de investigación, que son los sujetos, el investigador y las fuentes. Para el caso de eh, la teoría es el conjunto de proposiciones que están interrelacionadas y que buscan dar explicación de cómo y por qué ocurre un fenómeno. Entonces, en términos generales, podríamos decir que es un conjunto de preposiciones interrelacionadas que buscan dar explicación a esos dos preguntas, el por qué y el cómo ocurre un fenómeno. En palabras de Kerlinger y Lee de 2002,
La teoría constituye un conjunto de construcciones o de conceptos que están muy ligados a las preposiciones y que buscan dar razón de un fenómeno. Cuando las teorías no están bien sustentadas, pues se les da menor valor. Cuando están bien sustentadas, pues tienen un mayor valor y eso tiene que ver con las fuentes que se consultan, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Voy a darle paso entonces a mi compañera Sandra Vivian. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la revisión de la literatura. Entonces, ¿qué viene siendo la revisión de la literatura? Pues el paso de la investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y se recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Debemos de tener mucho cuidado porque esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas y periódicos, libros y otras clases de materiales sobre las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 5.000 posibles referencias, se hace evidente que se requiere seleccionar solo las más importantes y recientes y que además estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento de problema de investigación. En ocasiones revisamos referencias de estudios tanto cuantitativos como cualitativos, sin importar nuestro enfoque, porque se relacionan de manera estrecha con nuestros objetivos y preguntas. Las referencias o fuentes primarias son las que nos proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes. Vamos a ver cuáles son los ejemplos de estas fuentes primarias. Pues son los libros, las antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en Internet, entre otras. En todas las áreas del conocimiento, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para elaborar los marcos teóricos son los libros, los artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos. Ya que vimos la teoría, luego la revisión de la literatura, ahora vamos a ver un concepto que también consideramos bastante importante dentro del estado del arte, que se llama método de mapeo. Bueno, en estos momentos les hablaré del mapeo. Consiste en elaborar un mapa conceptual. Para organizar gráficamente este método implica elaborar de manera gráfica en base, esta profundiza en la revisión de la literatura y el desarrollo de los marcos teóricos. Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura depende del seleccionamiento de los términos adecuados, en lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado en dicho contexto. Hernández Sampier Méndez en el 2009 y creo en el 2013 reconoce que el método de mapeo elaborado por primer mapa para organizar y elaborar el marco teórico. Además, Roberto Hernández Sampier ha sugerido siempre otros para índices en enlace vertebral, todo a partir de un índice general. Una vez que ya hemos visto cuál es la importancia del problema en los métodos mixtos y también hemos revisado un poquito sobre el estado del arte. Ahora vamos a ver también un tema que es muy importante que se llama fuentes de información, los diferentes tipos de fuentes de información. Debemos de tener claro que consultar en Internet es muy necesario y tiene
demasiadas ventajas, pero si no buscamos en sitios con verdadera información científica o académica de calidad, puede ser muy riesgoso. No es recomendable acudir a sitios con un fuerte uso comercial. Debemos saber que no todos los documentos de la web son dignos de tomar en cuenta. Debemos saber filtrar y cuáles no utilizar. Entonces, número 1, los que constituyen simples opiniones sin apoyo o resultan insustanciales. Número 2, aquellos que son comerciales y que incluyen información no corroborada. Número 3, otros que están sesgados y carecen de fundamentos. Pero, ¿qué buscamos al consultar la literatura? Pues básicamente definiciones, teorías, resultados, casos, ejemplos, instrumentos utilizados para medir o evaluar los conceptos o variables de interés, hipótesis comprobadas, datos específicos y enfoques o abordajes al problema de investigación. Ejemplo, la revista Redalia, que es una revista científica que recoge referencias de libros y artículos de revistas canadienses, informes de investigación de los gobiernos federales y provinciales de Canadá. También recoge tesis, informes de investigación, entre otras, desde 1976. Como podemos observar en nuestra presentación, tenemos una captura de pantalla en donde podemos evidenciar que podemos buscar la información de una manera que nos brinda información de calidad, veraz y de una manera que podemos buscar todo este tipo de información, digámoslo así, de una manera cronológicamente, la más reciente, para así nosotros saber de que estamos buscando información con veracidad. Entonces ahora le voy a dar paso a mi compañera Yamile para que ella nos dé otro ejemplo de otro tipo de fuentes de información. Bueno, a continuación les voy a presentar el tipo de investigación a través de los libros. Vamos a hablar de un libro en particular, el libro de proceso de investigación científica de Tamayo y Tamayo de Mario Marín. Resulta que este libro nos conlleva a un proceso de investigación bastante avanzado, junto con otros, los cuales nos están invitando de una manera relevante a consultar su bibliografía y también su bibliografía y su proceso de investigación. Dentro de él tenemos claro algunos aspectos que nos ayudan a ser relevantes en su investigación. Tenemos el conocimiento científico, el cual trata de una reflexión en torno de la ciencia. Nos habla de una investigación científica que cuestiona la básica de la estructura de la investigación. También nos llevan a un proyecto de investigación de la ciencia, el cual se lleva en diferentes etapas. Nos habla también de la evaluación de proyectos de investigación, lo cual presenta y comenta un esquema de procesos de evaluación. También nos presenta una administración de la investigación que nos orienta sobre un manejo de factores de gran importancia dentro de la investigación. También nos está hablando de un informe científico que además de norma nos presenta unos temas bastante relevantes dentro del proceso. Y por último nos complementa con unos anexos que nos ayuda a darnos cuenta de que las fuentes deben de ser confiables y que estos autores, por ende, deben de tener un contexto en el cual sea de gran fortalecimiento para llevarnos a una etapa de investigación concreta y objetiva. Bueno, entonces, pues también voy a complementar un poco acerca de las fuentes de información. Lo primero es recordar lo que mis compañeras han dicho, que es necesario siempre tratar de buscar páginas no de tipo comercial, sino páginas de instituciones de investigación conocidas.
Es muy importante tener en cuenta que de esto depende también la calidad de una investigación. En la medida en que se consultan fuentes confiables y fidedignas, pues entonces se va a obtener una investigación de mayor calidad y de mayor profundidad. También es necesario tener en cuenta que el tipo de información que se escoge pues depende de las necesidades de cada consultor. Es decir, que dependiendo de lo que se investigue o del tema que se desee consultar, pues es necesario consultar la bibliografía adecuada. Existen también diferentes tipos de fuentes, las primarias, las secundarias y las terciarias. Dentro de las primarias, pues son muy importantes o en su primer lugar se encuentran los libros, los artículos de revistas, sobre todo de revistas em, ¿cómo se llama? Que publican textos científicos a los que se les da un estudio de rigor. Entonces, es muy importante siempre recordar que dependiendo de la utilidad o de la necesidad que tengamos, de acuerdo a eso se debe consultar las diferentes literaturas o las fuentes de información. Bueno, muchas gracias. Esta presentación la realizamos con el fin de socializar lo que vimos en el semestre en la materia Seminario Investigativo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.